Bueno, cuando se presenta que China emite una alerta sanitaria a nivel nacional para ellos y que dice que tiene un acúmulo de casos y que eran pacientes que tenían neumonías, pues yo creo que la mayor parte de los médicos lo dimensionamos como que era un padecimiento que, bueno, pues a lo mejor no va a llegar, va a ser como un tipo de influenza muy asiática y no pueda llegar hacia estas personas. Sin embargo, cuando se empezaron a diseminar los casos a nivel mundial y que empiezan los casos a presentarse en Europa, que se presentan en Italia, que Italia fue devastador, porque ellos fueron los primeros en implementar, los segundos en implementar medidas preventivas de decirles quédese en su casa, y la población lo entendió como un vete a descansar, ya estuviera normal, y es cuando tuvo ese aumento de casos tan gigante que hubo una tasa de letalidad gigante en lo que fue Italia. Y a medida que fuimos conociendo casos en Estados Unidos y que llegan algunos casos importados a México y que dijimos, aquí está el caso, aquí están los casos ya, y no va a tardar mucho tiempo en que esto realmente sea una circulación local, lo que decimos una circulación autóctona, lo que se dice en salud pública, una circulación autóctona, ya propias de nosotros. Y es cuando sí, pues eso es muy característico aquel día 28 de febrero cuando se pararon las antenas, y que creo que Sinaloa estuvo prácticamente a 2 horas de ser el caso índice, es aquel paciente índice que llegó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en la Ciudad de México. No llega ese paciente, y este paciente de Sinaloa es diagnosticado. Yo creo que Sinaloa hubiera sido el primer estado, ¿no?, con tener un caso activo, ¿no?, y por primera vez. Por ejemplo, yo recuerdo que a ese paciente le fue de maravilla, ¿no? Fueron 13 días de aislamiento y le fue de maravilla. Y pensamos que muy seguramente pues, al resto de la población le pudiera ir en estas mismas condiciones. Sin embargo, aprendimos que durante la pandemia el hecho de tener enfermedades como diabetes, como hipertensión, como hipotiroidismo, que las personas que tienen hipotiroidismo, bueno, pues no hay tanto problema, eran una de las principales personas afectadas y que empezaban a desarrollar esas síndromes de insuficiencia respiratoria, lo que conocemos hoy en día como neumonías atípicas. Entonces, a medida que estamos conociendo más personas, pues nos damos cuenta que la prevención se estaba llevando en todos los aspectos. ¿Qué pasó con Estados Unidos? Estados Unidos estaba llevando una buena prevención, sin embargo era tanto el acúmulo de casos que pues inevitablemente la población se estaba enfermando. Hubo mucha enseñanza, y si hacemos una remembranza y nos vamos a 10 años atrás, cuando la influenza H1N1, que empezamos a implementar los cubrebocas, los KN95, los N95, el que lávate las manos, el que vamos a aislarnos, el que los restaurantes utilizaran el alcohol gel para poder entrar, fue una primera lección para nosotros. Y hoy en día tener un segundo evento en vivo y a todo color como es el SARS-CoV-2 o el COVID-19, nos sigue dejando muchísima enseñanza. Todavía hasta este momento nos sigue dejando muchísima enseñanza, porque cada vez hay más artículos científicos en donde lo que pensábamos hace 6 meses pues estaba completamente erróneo, y hoy tenemos nuevos conocimientos. Entonces es un virus que está mutando mucho y nos está enseñando en gran medida qué es lo que pudiera ocurrir, y quizás nos está enseñando o dando información necesaria para lo que pueda venir dentro de un tiempo más, porque la Organización Mundial de la Salud dice que muy posiblemente dentro de 10 años exista otra pandemia con otras dimensiones. Entonces, como médico puedo decir que todo esto que hemos vivido durante los últimos 10, 11, 12 años es enseñanza, y que está comprobado que la cultura de la prevención, la cultura de la promoción de la salud es ideal para poder contrarrestar cualquier enfermedad. Entonces, son recuerdos que se tienen de pacientes que les iba muy bien, pacientes que les iba desgraciadamente mal, a pesar de que no tenían tantos factores como para complicarse,
y eran pacientes que les iba desgraciadamente muy mal, o pacientes que tenían diabetes, hipertensión, todas aquellas enfermedades que pueden ser crónicas degenerativas y que realmente no les pasaba nada, es más, que no cursaban con una neumonía. Si lo vemos esto lo hemos platicado con algunos amigos, colegas que se dedican a la genética, ¿no? La medicina genómica, y tiene que ver mucho la predisposición genética para desarrollar o no desarrollar la enfermedad. Por ejemplo, ¿a qué se debe en una charla que tuve con un amigo genetista? Bueno, hubo pacientes que eran obesos, que eran hipertensos, que eran diabéticos y que eran hipotiroides, o sea, tenían el combo completo. Entonces, desde que los atendíamos, decíamos, este paciente nos va a complicar. O este paciente muy seguramente va a requerir una unidad de cuidados intensivos. Y cursaban con gripes sencillas que al séptimo, octavo día ya estaban bien, y que de todos modos les damos el aislamiento por los 14 días. Y diariamente hablábamos por teléfono con estos pacientes y les iba de maravilla, les iba muy bien. O había pacientes que no tenían estas comorbilidades y les iba de una manera pues no muy buena que digamos, ¿no? Yo recuerdo personas chavos, por ejemplo, de 30, 32, 33 años, que entrenaban ciclismo, fútbol, básquetbol, lo que sea, y que hacían unas neumonías muy, muy feas. Entonces tenía mucho que ver también la predisposición genética y la otra, la virulencia del virus, la capacidad de infectar de ese virus. Bueno, en ese tiempo, cuando estuve como subdirector de prevención y control de enfermedades, una etapa de mi vida profesional maravillosa, la verdad, nos tocó, junto con el doctor Rafael Félix Espinosa, que es médico internista y que era el director de prevención y promoción de la salud, el papel de nosotros fue principalmente capacitar desde el punto de vista clínico y epidemiológico a la mayor parte de médicos de la Secretaría de Salud. Recuerdo que hicimos capacitaciones en Cruz Roja, tratar de capacitar a todos los socorristas, a los voluntarios, de qué es lo que tienen que hacer en el momento de ver un paciente que podría quizás tener una infección de estas dimensiones. Fue capacitar, fue sensibilizar, que prácticamente era lo que estábamos tratando, de que todo el mundo estuviera en la misma sintonía y evitar riesgos, como que es como la función de la vigilancia epidemiológica, es primeramente tener la información para generar esa acción. Y una vez que nuestro epidemiólogo estatal, que en ese tiempo era un maestro, el doctor José Humberto Valle Guerrero, nos generaba la información diariamente. Hacía un corte, veíamos la información, ¿sabes qué? Hace falta tal hospital, hace falta tal unidad de salud, hace falta tal lugar de capacitarlos. Se capacitaron algunos, no todas, pero a las asociaciones de colegios médicos. Me tocó en algunas ocasiones estar yendo a Hospital Ángeles a capacitar a los médicos que atendían diariamente en los servicios de urgencias. Era prácticamente sensibilizar, capacitar e insistir que una parte muy importante para evitar el contagio, además del cubrebocas, era el lavado de manos. Entonces fue una experiencia maravillosa, la verdad, el estar ahí. Creo que se pudo haber hecho mucho más, pero el compromiso no solamente es de los médicos o de las autoridades sanitarias, sino que también el compromiso es de la población, y que sensibilizarlos que realmente teníamos en ese momento un problema mayúsculo a nivel internacional y que también se encontraba en nuestro estado, ¿no? Y que el hablar de COVID-19 no sabíamos cómo iba a evolucionar un paciente, si ese paciente le iba a ir bien a pesar de las medidas de soporte, o realmente no iba a ocurrir de esa manera, ¿no? A medida que estamos cursando con los ciclos, los virus van mutando poco a poco. Por ejemplo, vamos a hablar de Omicron. Omicron fue un pequeño corte de alfa, un pequeño corte de beta, un pequeño corte de delta. Y al final de cuentas los virus, en lugar de ir haciéndose más complicados, se fueron haciendo un poquito más light, por decirlo de alguna manera, como en el caso de Omicron.
que Omicron, ¿qué genera? Genera solamente una gripe muy fuerte y que al cabo de 5 o 6 días ya no había ningún problema. Bueno, hoy en día el problema es que la población, si dice, bueno, ya no pasa nada, Omicron es solamente una gripe, 5 días de estar en mi casa y se acabó y asunto arreglado. El problema es que cada vez que estamos recibiendo un virus de esas características, nosotros estamos colaborando para que se pueda hacer una mutación. Y cada uno de nosotros, por ejemplo, Carola le da una pequeña particularidad genética de ella misma y se va el virus. Juan Carlos le da otra, Fernanda le da otra. Y eso se van haciendo las características de las mutaciones de los virus. A final de cuentas, tenemos un virus completamente diferente al que teníamos hace 2 meses. Y aquí afortunadamente ha ido cambiando y se va haciendo cada vez más light y más light. Entonces, el decir que se encuentra controlado, sí, gracias a la sensibilización de las medidas preventivas, gracias a la sensibilización de la vacunación, que eso ayudó muchísimo, porque está comprobado que desde que se pusieron el primer esquema de vacunas, posteriormente los cuadros disminuyeron gradualmente, que fácilmente la población se pudo dar cuenta. Ahora, fue la vacunación, fue el uso de medidas preventivas, fue que la mayor parte de la población ya tenía una inmunidad de rebaño, lo que pasaba en Europa, el tener esa inmunidad de rebaño y que poco a poco había una mejor inmunidad. Entonces, el decir que está controlado, sí, podemos decir que hasta cierto punto se encuentra controlado, pero tenemos que seguir insistiendo en, si estamos con una persona que está enferma, pedirle a esa persona, ¿sabes qué? No sabemos si es COVID o no es COVID, ponte un cubrebocas mientras, o tratar de que esa persona también porte cubrebocas, que tanto uno como el otro usen un cubrebocas hasta que no se demuestre que sea realmente COVID o sea algún otro virus estacional o como se le pueda llamar, ¿no? Yo, por ejemplo, en particular, siempre en mi mochila, yo siempre traigo un paquete de cubrebocas. Traigo, por ejemplo, los cubrebocas de triple capa, siempre traigo. Y cuando estoy frente a un paciente, siempre me pongo un KN95. O sea, hago esas diferencias. Entonces, eso nos va a ayudar el día de mañana a no enfermarnos. Ahora, si nos podemos dar cuenta, desde que se usaron los cubrebocas, se empezaron a implementar los cubrebocas porque era una instrucción de gobierno federal y estatal y con las recomendaciones, el índice, la incidencia de enfermedades respiratorias agudas disminuyó muchísimo, como un 30-35% aproximadamente por el uso del cubrebocas. Entonces está comprobado que si usamos el cubrebocas nos va a ayudar muchísimo a no tener esto, ¿no? Entonces, pues si sabemos que hay una persona enferma, usemos el cubrebocas, así como tú lo decías, dejémoslo ahí en la mochilita. Si vemos que hay un riesgo, si hay peligro, que está el foco rojo, lo saco y me lo coloco. Hay una parte muy importante en la medicina que se llama promoción de la salud. Y es lo que se ha venido haciendo con los espectaculares, con los spots de radio, televisión, prensa escrita, sobre educar. Y esto se viene haciendo hace muchísimos años. Sin embargo, en 1978 que se hizo por primera vez la primera reunión de expertos en salud pública y epidemiología, que es la Alma Ata, se buscaba eso, hacer una promoción para todo el mundo y empezar a crear esa conducta de promoción de la salud, de educación para la salud, de dar consejería, etcétera, etcétera. Se vino otra en el año de 1986, que fue la de Ottawa, Canadá, donde se hablaba que teníamos que tener todo salud y que el hablar de salud implicaba tener justicia, una vivienda justa, hablar de equidad. Ya desde el 86 se hablaba de una equidad de género y se hablaba de una buena economía para tener una buena salud. Y es lo mismo, desde el 86 se sigue hablando en la Carta de Bangkok, en la Carta de México, en la Carta de Yakarta. En todas las celebraciones que se han hecho siguen siendo lo mismo. Ahora,
que hace falta. Hace falta mucha cultura en materia de salud, hace falta cultura preventiva. Creemos que dice, bueno, pues ya pasó una vez, ya no nos va a volver a ocurrir, pues no va a pasar nada que mis manos no me las lave, no va a pasar nada que no use cubrebocas por esta ocasión. Si nos damos cuenta, cada 10 años ocurre un evento de proporciones quizás mayúsculo o minúscula. Los 80s, el dengue como la introducción a las Américas. Los 90s, cuando tuvimos los grandes finales de los 80, principios de los 90, los brotes de sarampión, los brotes de poliomielitis, que afortunadamente en el 90 fue el último caso de poliomielitis. En el año 2000 se viene el MERS, lo que era el SARS-CoV-1, ¿sí? el hermanito casi gemelo del SARS-CoV-2. Eso fue en el 2000, en el 2009-2010 se viene influenza H1N1, y en el 2019-2020 que tuvimos COVID-19. O sea, cada 10 años ha ocurrido un evento que nos deja marcado algo. En los 80, como platicamos, dengue, ¿qué tenemos que hacer? Evitar los criaderos, evitar todos aquellos receptáculos donde podamos captar agua y evitar que se esté creando el mosco del dengue. Sarampión, ¿qué necesitamos hacer? Pues vacunación, usar cubrebocas, no estar cerca de las personas que tenían sarampión, ya que 12 a 24 personas alrededor se infectaban. Y cada uno nos dio dando una lección. Hasta que hoy en día, pues esperemos que en el 2030 no vaya a haber nada. Y que tenemos una nueva, y que no tengamos una nueva patología. Pero bueno, cada 10 años la historia nos ha dicho que hay algo que tenemos que aprender. Entonces, lo más fabuloso de todo esto es hacer una buena prevención, una buena promoción de la salud, porque recordando que la prevención no tiene costos, es gratis y está al alcance de una mano.